vista. Las 4 virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son las 4 virtudes morales principales. La palabra cardenal proviene del latín cardo, que significa bisagra. Todas las demás virtudes dependen de estas 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Platón habló primero de las virtudes cardinales en la República y entraron en la enseñanza cristiana a través del discípulo de Platón, Aristóteles. A diferencia de las virtudes teologales, que son los dones de Dios por la gracia, las 4 virtudes cardinales pueden ser practicadas por cualquier persona. Por lo tanto, representan el fundamento de la moralidad natural. La primera virtud cardinal: prudencia. Santo Tomás de Aquino calificó la prudencia como la primera virtud cardinal porque se refiere al intelecto. Aristóteles definió la prudencia como recta ratio agibilium, razón correcta aplicada a la práctica. Es la virtud que nos permite juzgar correctamente lo que está bien y lo que está mal en cualquier situación. Cuando confundimos lo malo con lo bueno, no estamos ejerciendo la prudencia. De hecho, estamos mostrando nuestra falta de ella. Debido a que es tan fácil caer en el error, la prudencia requiere que busquemos el consejo de otros, particularmente de aquellos que sabemos que son buenos jueces de la moralidad. Desconocer los consejos o advertencias de otros cuyo juicio no coincide con el nuestro es un signo de imprudencia. La segunda virtud cardinal: justicia. La justicia, según Santo Tomás, es la segunda virtud cardinal porque se trata de la voluntad. Como señala el padre John Hardon en su Diccionario Católico Moderno, es la determinación constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Decimos que la justicia es ciega, porque no debería importar lo que pensemos de una persona en particular. Si le debemos una deuda, debemos pagar exactamente lo que debemos. La justicia está relacionada con la idea de los derechos, mientras que a menudo usamos la justicia en un sentido negativo. Él recibió lo que merecía. La justicia en su sentido propio es positiva. La injusticia ocurre cuando nosotros como individuos o por ley privamos a alguien de lo que se le debe. Los derechos legales nunca pueden superar a los naturales. La tercera virtud cardinal: fortaleza. La tercera virtud cardinal, según Santo Tomás de Aquino, es la fortaleza. Mientras que esta virtud es comúnmente llamada coraje, es diferente de lo que muchos de nosotros pensamos que hoy en día es coraje. La fortaleza nos permite vencer el miedo y mantenernos firmes en nuestra voluntad frente a los obstáculos, pero siempre es razonada y razonable. La persona que ejerce fortaleza no busca el peligro por el peligro. La prudencia y la justicia son las virtudes a través de las cuales decidimos lo que hay que hacer. La fortaleza nos da la fuerza para hacerlo. La fortaleza es la única de las virtudes cardinales que es también un don del Espíritu Santo, que nos permite elevarnos por encima de nuestros temores naturales en defensa de nuestra fe. La cuarta virtud cardinal: la templanza. Declaró Santo Tomás, es la cuarta y última virtud cardinal, mientras que la fortaleza se refiere a la contención del miedo para que podamos actuar.
La templanza es la contención de nuestros deseos o pasiones. La comida, la bebida y el sexo son todos necesarios para nuestra supervivencia, individualmente y como especie. Sin embargo, un deseo desordenado de cualquiera de estos bienes puede tener consecuencias desastrosas, tanto físicas como morales. La templanza es la virtud que trata de evitar el exceso y, como tal, requiere el equilibrio entre los bienes legítimos y nuestro deseo desmedido por ellos. Nuestro uso legítimo de tales bienes puede ser diferente en diferentes momentos. La templanza es la media de oro, que nos ayuda a determinar hasta qué punto podemos actuar de acuerdo con nuestros deseos. Yo soy el documentalista y esto fue las 4 virtudes cardinales. Saludos especiales para Leo Sánchez, William Criollo, Darth Vader, Víctor Sosa, María del Carmen Fraga Salazar, Poncho Herrera, Charlie Valenzuela, Joy Sud, Luis Solís, Pedro Arturo López García, Edgar Grajales, Ivonne Hernández, Freddy Joker, Nidia Pastrana, Moa Hernández, Osiris 1393, Eduardo Arango Arango, El Gallo de Oro, Esther Mills, Daniel Lázaro Muñoz, Alberto Dragón, Francisco Pío Jiménez y Cita Navarro. Gracias y hasta la próxima.